Muy bien, buenas tardes. Inicialmente, Sensei, por favor cuéntenos algo de su trayectoria, de la disciplina en la que es entrenador y de su merced. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Fernando Devia. eh, Soy instructor de artes marciales. Manejo tres líneas dentro del arte marcial, que es la defensa personal a nivel policial, militar y penitencial. Manejo las áreas de deporte de contacto como el kickboxing y las artes marciales mixtas. Y en la parte tradicional manejo la parte de ninjutsu. Eh, Tengo una trayectoria de 47 años en la práctica de las artes marciales. Tengo un centro de alto rendimiento que está ubicado en Álamos Norte, llama Centro de Alto Rendimiento Kyudo. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar pues ahora con las preguntas y entonces empezamos con la primera que trata sobre, no sé, los factores ambientales. Entonces la pregunta es, ¿cómo ajusta las cargas de entrenamiento y la táctica deportiva del equipo para responder a la influencia de factores ambientales como las variaciones climáticas, la altitud o condiciones del terreno a lo largo de una competencia? Si necesita viajar a otra ciudad, por ejemplo, con más o menos altura. Bueno, bueno, el caso de nosotros, sí, bueno, el clima sí es importante, depende de donde viajemos, si son sitios fríos, de calor o de humedad. eh, Tanto en la parte del terreno no, manejamos siempre son áreas cerradas, en el cual el área que se hace la competencia es bien sea en un ring o en una jaula, en el cual pues se le hace el estudio a esa parte y dependiendo en la parte del clima, pues dependiendo el muchacho que va a ir, sea su edad, eh, dependiendo de la condición física que tenga, que es importante, entonces en el cual pues se hace como unos objetivos en el plan de trabajo de entrenamiento. Y también contamos pues, o contamos con el tiempo de ellos, ¿no? Que dispongan pues para hacer esa parte del entrenamiento a la condición que necesitan para el clima. Ok, gracias. Bueno, Sensei Fernando, ya hablando un poco más de lo que es el factor cognitivo, desde su perspectiva, ¿cómo integra el desarrollo cognitivo en el programa de entrenamiento que su merced traza para los deportistas de estos deportes de combate? Bueno, la parte cognitiva sí es importante. Yo creo que es una de las bases que yo le digo a los deportistas cuando entran en este deporte o en las artes marciales, que la parte cognitiva es fundamental, es una de las herramientas más importantes. En el caso de nosotros, pues el deportista debe ser el concepto del deporte que escogió, debe tener claro el concepto del deporte que escogió, y pues identificar parte de las técnicas, de la información que se dé de las técnicas y también pues identificar el reglamento, ¿no? Para saber cómo es que va a ejecutar su deporte, ¿no? Que es fundamental que lo tengan claro para poder identificar parte de la información que le vamos a hacer como la estrategia, ¿no? Pues si no tiene los conceptos, si no tiene las reglas claras, pues va a ser difícil hacer un planteamiento de una estrategia o algo. Listo, y según lo anterior, eh, ¿qué ventajas o limitaciones cree su merced que existe entre la capacidad intelectual que tienen los deportistas, dado la toma de decisiones, el procesamiento de información y pues la interpretación y adaptación táctica? Pues como su merced nos mencionaba, es muy importante que conozcan el reglamento y pues más que todo el reglamento, la técnica. Entonces, ¿Sí? ¿qué ventajas tendrían los deportistas que tienen un nivel más alto de coeficiente intelectual o qué desventaja tendrían los que no? Bueno, pues la ventaja es grandísima porque pues no va a haber una fatiga mental, ¿no? Porque tienen clara la información de lo que entrenaron, de lo que se planteó, de lo que desarrollaron y en base a ellos pues van a poder leer mejor los combates, ¿no? Entonces es como una de las cualidades que puede tener, como yo les digo a ustedes, hay que ser inteligente dentro del combate
Y pues si tiene muy claro las técnicas por esa información que han retenido, pues va a ser mucho más fácil que él se ataque a como al plan de la estrategia que se planteó para ese combate. Y las desventajas, lo contrario, pues que va a sufrir como una fatiga mental, ¿no? Porque la frustración, ¿no? De no poder ejecutar ese plan que se hizo, ¿no? Entonces eso va a ser como una fatiga mental. Bien, continuamos con el factor socioafectivo. Entonces las preguntas son, ¿qué estrategias específicas implementa en su plan de entrenamiento para abordar aspectos socioafectivos de los deportistas, como la influencia familiar, la regulación emocional y la gestión del riesgo psicosocial? ¿Cómo evalúa el impacto de estas estrategias en el rendimiento individual y colectivo? Bueno, primero que todo, pues acá tratamos de hacer que todos los compañeros nuevos y antiguos se integren, en el cual pues eso a los nuevos les va a dar una confianza, se van a sentir cómodos. Todo lo importante es empezar a hacer entender que al deportista, o a entender no, que se sientan muy cómodos el deportista al venir a entrenar acá, que se sientan en confianza, de no sentirse que no tengo cualidades o que me fatigo rápido. Entonces, como que le damos ese confort en su entrenamiento. Y de ahí, pues, empieza a hacer el trabajo en grupo y ya tratamos de que ellos se integren como una familia. Entonces, ellos se van a sentir más cómodos de poder expresar, de poder buscar ayudas dentro del entrenamiento físico y de ahí ya nos vamos acercando a lo personal, ¿no? A lo social, a conocer un poquitico más de la familia de cada deportista, a conocer como sus debilidades en la cuestión emocional, que pues eso es lo que hace que sea la familia, ¿no? Después de eso ya empezamos a conocerlos y acá hacemos la parte física al extremo, hacemos sparring, son situaciones donde ellos se encuentran frustrados y a veces no expresan. Cuando nosotros hacemos esa clase de entrenamiento donde ellos se sienten relajados y cómodos, empiezan a expresarle a su compañero, no, yo me sentí mal en el sparring, no. Entonces ya empieza a hacer un acercamiento. Acá por lo general tenemos un psicólogo, donde pues dictamos talleres sobre esa parte y también hemos traído, siempre cuando hay una competencia, después de la competencia, hacemos una retroalimentación, pues hablando de los temas tanto cómo se sintieron, pero pues trabajamos más hacia la parte mental y física y emocional y ya pues ahí ya empiezan a expresar, ¿no? Sus frustraciones o sus alegrías, sus cosas buenas y malas. Y pues ya hemos tenido casos, ¿no? De que no expresaron y preciso llegaron a un choque emocional en el combate y se bloquearon y ya después ellos lo expresan y acá empezamos allá a hacer ese trabajo. Listo. Continuamos con el factor comunicativo. Entonces, ¿cómo considera que la calidad de la comunicación entre el cuerpo técnico o la esquina y los deportistas afecta en la motivación, el rendimiento y la cohesión grupal, tanto en el ámbito táctico y competitivo como en los entrenamientos? ¿Y qué herramientas y metodologías se utilizan para optimizar esta interacción de cohesión de grupo? Bueno, es súper importante. Yo creo que la comunicación debe ser desde que inicia el deportista en la escuela, debe haber una buena comunicación, porque eso les va a dar confianza a ellos a poder también comunicarnos sus cosas buenas, sus cosas malas, sus falencias. Entonces la comunicación debe ser constante, constante y va unida de las anteriores, de la parte, pues, de lo que hemos hablado de la parte socioafectiva también es importante. Primero la comunicación. Cuando hay comunicación, pues vamos a crear esa confianza, ¿sí? Y si hay comunicación, pues vamos a trabajar constantemente sobre la estrategia, sobre el planteamiento que se va a hacer a la competencia y debe haber constantemente una comunicación, incluso cuando ellos están desde el corte de peso, porque ellos tienen que hacer un corte de peso, entonces tiene que haber una comunicación diaria. A los competidores hay que hacerle un seguimiento diario, una comunicación. Y si no hay comunicación, pues no va a haber una información clara, van a crear inseguridades ellos, no van a poder expresar realmente lo que sienten, entonces va a ser una deficiencia para nosotros. Listo, Sensei Fernando, ya como para terminar tenemos el factor psicológico.
Y pues recientemente nos mencionabas que era muy importante tener como en cuenta el factor emocional, por lo que yo te voy a preguntar, como qué rol tienen los factores psicológicos dentro de la elaboración de una táctica para una pelea. Bueno, los psicológicos fundamentales e importantes, nosotros incluso hacemos unos tallercitos para reforzar esa parte, para los deportes de contacto. Eh, el psicológico es fundamental, ¿por qué? Porque muchas veces si no trabajamos esa parte psicológica, ellas dejan de expresar cosas y temores que tienen internos y no nos lo expresan a nosotros. Entonces nosotros hacemos mucho trabajo en la parte mental, espiritual, acá trabajamos mucho la parte espiritual, para que esa parte psicológica esté conectada con nosotros constantemente y que ellos puedan expresar. Entonces, desde la parte comunicativa empezamos a trabajar la parte afectiva y lo preparamos psicológicamente, todo va como interdependiente. Listo. ¿Y podría regalarnos un ejemplo, digamos, de algún caso en el que el deportista haya tenido como un bloqueo emocional y que tuvieran que tomar alguna alternativa o algo? Sí, bastante, Hacer bastante. cambios en la estrategia que se había planteado. Sí, sí, hemos tenido bastantes casos, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, muchachos que sabemos que manejan muy bien sus manos, que boxean muy bien, entran al ring, esperamos que pues hagan la estrategia que se ha planteado, que manejen sus manitos y resultan haciendo lo contrario, resultan utilizando sus pies y nosotros, bueno, ¿qué pasó con el pateo? Entonces siempre hay de pronto un descanso entre round y round, empezamos a trabajar que qué pasó con el planteamiento. Y ellos ahí no, a veces no expresan y dicen que están bien, pero nos damos cuenta que es una deficiencia, entonces empezamos a presionarlos. Ahí nos toca empezar a presionar al alumno, pues para que nuevamente como que se conecte y se enfoque al trabajo que se estaba haciendo. Yo creo que eso Otro, sería todo, Sensei. Otro caso que hemos visto también es personas que están muy bien acondicionados físicamente, pero lo que estábamos hablando anteriormente, viene una fatiga mental y salen y en el primer minuto ya están súper fatigados, pero es una fatiga mental más que física. También lo hemos sufrido. Y, profe, pues, como en ese aspecto de la fatiga mental, pues cuando ya empieza a afectar el rendimiento, ¿cómo se trabajaría, digamos, en una pelea? ¿Cómo lo empezamos a trabajar? Empezándolo a motivar. Nosotros empezamos a motivarlo siempre todo el tiempo en clase. Empezamos a presionar en los entrenamientos, en los sparring. Siempre hacemos como esa preparación para cuando nuevamente estemos en esa situación real, empecemos a conectarnos. Sí, claro, todo debe ir desde el principio, no tratar Sí, de incluir aspectos a último momento, sino que debe mantenerse desde el principio del plan de entrenamiento, ¿no? sí, correcto. Muchísimas gracias por su tiempo, No, Sensei. a ustedes, muchas gracias. Cualquier cosa, esta es su casa. Listo, Gracias, profe gracias. Fernando, Gracias. Hasta luego, muchísimas gracias. profe. Os.